Nunca pensé que algo tan inocente como buscar episodios viejos de El Chavo animado en internet pudiera dejarme con insomnio durante semanas. Era una tarde cualquiera, y yo solo quería revivir un poco de mi infancia. Abrí mi portátil, puse un café y comencé a navegar en foros de series antiguas. Entre enlaces rotos y vídeos de pésima calidad, encontré un post que me llamó la atención. Episodio no emitido. La verdadera despedida de Don Ramón. No tenía miniatura, solo un icono de video gris y el nombre del usuario. El visitante 73. El mensaje que lo acompañaba era breve. No es un episodio real. No busques más después de verlo. Mi curiosidad pudo más que mi sentido común. Lo descargué. Era un archivo en formato .avi, algo que ya casi no se usa. Lo abrí con mi reproductor de video. La introducción era la misma que siempre. La música alegre, los personajes corriendo por la vecindad, pero algo estaba diferente. Los colores estaban apagados, como si todo estuviera bajo una luz grisácea. La música, aunque seguía el mismo ritmo, sonaba desafinada, como si las notas se estiraran más de lo debido. La escena comenzó con Don Ramón sentado afuera de su casa, arreglando una vieja radio. El Chavo y Kiko jugaban a la pelota, mientras Doña Florinda barría el patio. Todo parecía normal, pero nadie hablaba. Solo se escuchaban pasos, el viento y un zumbido grave en el fondo. De pronto, la cámara se acercó mucho al rostro de Doña Florinda. Sus ojos no parpadeaban, y su sonrisa no se movía. El barrido se detuvo. Lentamente, giró la cabeza hacia el Chavo y Kiko. La pelota rodó hasta los pies de Don Ramón, y ahí fue cuando todo cambió. Kiko la recogió, pero no se la pasó al Chavo. En vez de eso, se acercó a su madre y susurró algo que no logré entender. Ella asintió, y el zumbido en el fondo se hizo más fuerte. La cámara mostró a todos los vecinos saliendo de sus casas. El señor Barriga, la Popis, Ñoño, incluso el profesor Girafales. Todos caminaban hacia Don Ramón, en silencio, con una expresión inexpresiva. Como si estuvieran siguiendo una orden. Don Ramón se levantó, confundido. ¿Y ahora qué dice?, dijo, intentando sonreír. Nadie respondió. Solo se escuchaba el eco de pasos acercándose. La cámara hizo un corte brusco, y ahora Don Ramón estaba de pie en medio del patio, rodeado por todos. La animación comenzó a distorsionarse, como si el video estuviera dañado. Las caras de los personajes se alargaban, sus ojos se oscurecían. El señor Barriga dio un paso al frente. «Es hora», susurró con una voz grave y metálica que no pertenecía a ningún actor de doblaje. La pantalla parpadeó, y por un segundo creí ver manos ensangrentadas entre los vecinos. No podía apartar la vista. Había algo hipnótico en ese silencio, en esas miradas fijas sobre Don Ramón. El episodio terminó abruptamente con un corte a negro y un texto blanco. Primera fase completada. Él no saldrá vivo. Me quedé mirando a la pantalla oscura, con el corazón acelerado. El archivo había durado solo 6 minutos, pero sentí que había visto algo que no debía. Lo más inquietante fue que, al volver a revisar mi carpeta de descargas, el archivo ya no estaba. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión vacía de los vecinos y escuchaba ese zumbido grave que parecía quedarse pegado en mi cabeza. Pensé en ignorarlo, borrar el recuerdo y seguir con mi vida. Pero al día siguiente, encontré un nuevo mensaje en mi bandeja de entrada. No reconocía al remitente, solo decía: el visitante 73. El asunto era breve. Segunda fase disponible. No intentes detenerte. El mensaje tenía un enlace directo a un servidor privado. Contra todo instinto, lo abrí. Dentro había un solo archivo llamado fase 2.avi. Lo descargué, y antes de abrirlo, noté que el icono del archivo no era el habitual. Era un rostro deformado de Don Ramón, con la piel pálida y los ojos completamente negros. Respiré hondo y le di doble clic. La animación comenzó sin introducción ni música. Estaba grabada desde un ángulo extraño, como si la cámara estuviera escondida detrás de un barril. Don Ramón estaba atado de pies y manos en el centro del patio, su rostro cubierto de sudor y miedo. Los vecinos lo rodeaban, pero sus expresiones eran más grotescas que en la primera parte. Las bocas se estiraban demasiado, los dientes parecían afilados, y los ojos. Esos ojos eran agujeros oscuros.
El primero en moverse fue Kiko. Sostenía un martillo. El sonido del zumbido volvió, más fuerte, acompañado ahora de un murmullo extraño, como si decenas de voces susurraran al mismo tiempo en un idioma que no conocía. Esto es por todas las veces que me llamaste cachetón. Dijo, pero su voz no era la de Kiko. Era más grave, distorsionada. Se acercó y, sin dudarlo, golpeó la pierna de don Ramón. El grito que soltó no parecía el de un personaje animado. Sonaba humano, real, desgarrador. La animación se volvió más lenta, casi cuadro por cuadro, mostrándome cada detalle. La piel hundiéndose por el impacto, el hueso deformándose bajo la tela del pantalón. Doña Florinda fue la siguiente. Sacó unas tijeras oxidadas y comenzó a cortar trozos de la camisa de don Ramón. Hasta que llegó a la piel. La sangre, en un rojo demasiado realista para una caricatura, comenzó a manchar el suelo. El chavo observaba en silencio, con una sonrisa torcida. Es que, se lo merece. Dijo, y acto seguido, hundió las manos en el bolsillo y sacó un cuchillo pequeño, como los de cocina. Me quedé paralizado. Cada movimiento era tan detallado que no parecía animación. El cuchillo brilló un segundo antes de que el chavo lo clavara en el hombro de don Ramón. Otra vez ese grito humano. La cámara se acercó tanto que pude ver lágrimas cayendo por su rostro, mezclándose con el sudor y la sangre. El profesor Girafales, siempre tan calmado en la serie, levantó una soga y la pasó alrededor del cuello de don Ramón. No lo apretó. Todavía. Solo lo miró, y con esa misma voz metálica de la primera parte, dijo. La última fase será la más hermosa. La pantalla se oscureció, pero antes de apagarse por completo, apareció otro texto. Fase 3 lista. Cuando estés preparado, ya sabrás dónde buscarla. El archivo se borró solo de mi computadora, tal como ocurrió con el primero. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía si quería ver la tercera parte. Pero algo en esas palabras me decía que, tarde o temprano, lo haría. Pasaron 3 días. Intenté distraerme, evitar pensar en esos vídeos. Pero cada vez que encendía la computadora, notaba algo raro. Archivos que no recordaba haber descargado aparecían y desaparecían. Mi fondo de pantalla, sin que yo lo cambiara, mostraba imágenes borrosas del patio de la vecindad. La noche del cuarto día, mientras navegaba sin rumbo, un mensaje emergió en pantalla. No era una ventana normal. Ocupaba todo el monitor y no podía cerrarla. Fase final lista. ¿Quieres verlo? Sí. Sí. No había opción de negarse. Mi dedo tembló al hacer clic. El video comenzó de inmediato. No había título ni créditos. La cámara estaba colocada justo frente a don Ramón, aún atado, pero ahora su cuerpo estaba cubierto de heridas. Sus ropas estaban desgarradas, y la sangre le escurría hasta formar charcos oscuros en el suelo. Sus ojos estaban hinchados por los golpes, apenas podía mantenerlos abiertos. El zumbido estaba tan fuerte que sentía que me iba a romper los tímpanos. Los vecinos lo rodeaban, pero esta vez no eran caricaturas. La animación había cambiado. Eran imágenes hiperrealistas, como si los personajes hubieran sido recreados con personas reales. O filmados directamente. La piel, las arrugas, la sangre. Todo era demasiado auténtico. El señor Barriga se adelantó, sosteniendo un palo con clavos oxidados. Lo levantó sin decir palabra y lo dejó caer con fuerza sobre el brazo de don Ramón. El sonido del hueso partiéndose me hizo apartar la vista, pero seguí escuchando sus gritos. Gritos que parecían atravesar la pantalla. Doña Florinda, con las tijeras aún en mano, comenzó a cortar mechones de cabello, arrancando algunos de raíz. El chavo se reía, pero no era una risa infantil. Era una carcajada hueca, distorsionada, que se repetía como un eco interminable. Ya casi está. Susurró el profesor Girafales, apretando la soga alrededor del cuello de don Ramón. La cámara no apartó la vista mientras el rostro de don Ramón se tornaba morado. Sus piernas se agitaban, y un hilo de sangre bajaba por la comisura de su boca. Todos lo observaban con una calma inhumana, como si estuvieran disfrutando del momento. Entonces, ocurrió algo que me heló la sangre. Don Ramón giró la cabeza y me miró. No a la cámara. A mí. Sus labios se movieron con dificultad, pero pude leer claramente. Ayúdame.
No sé cómo explicarlo, pero sentí que esa súplica no era parte del video. Era directa. Real. El profesor Girafal estiró con fuerza de la soga. Un chasquido seco resonó y el cuerpo de don Ramón quedó inerte. La cámara se acercó a su rostro sin vida, mostrando cada detalle. La piel amoratada, los ojos entreabiertos, un hilo de saliva y sangre escurriendo. El zumbido cesó. La pantalla se volvió negra. Y apareció un último mensaje. Gracias por mirar. Ahora es tu turno. El video se cerró solo, y en mi reflejo en la pantalla vi algo detrás de mí. Un grupo de figuras, inmóviles, con los mismos rostros deformados de los vecinos. Observándome. Apagué la computadora de golpe. Pero a veces, en la oscuridad de mi cuarto, todavía escucho esa voz metálica susurrando. La última fase. Aún no ha terminado. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te salga.